Don Fafa Taveras. Gracias, Nieves. Realmente la atención normalmente uno la tiene en los temas más importantes que ocurren, pero a veces hay detalles que son solo anuncios de una realidad de alta dimensión que solo se pone en evidencia por parte, aunque uno entiende la globalidad de sus problemas. El ministro de Relaciones Exteriores confirmó, el señor Álvarez, Roberto Álvarez, que canceló 299 empleados que no estaban cumpliendo con su responsabilidad. Es decir, lo que él ha cancelado son 299 empleados que aparecían en lista y no tenían relación con trabajo. Eso es fuera de las otras cargas administrativas que arrastra esa propia institución. Entonces, cuando uno piensa en la realidad que estamos denunciando, de que esta era una administración que no tenía ningún respeto por la ética ni por la moral de los administradores, sino por el simple hecho de usar los recursos a conveniencia, de darle a cualquiera una nominación o entregarle un dinero cada fin de mes en aras de tenerlo sometido al proceso con lo que ellos creían que podían continuar en el poder. Porque en el gobierno del PLD se estaba seguro que ellos iban a poder continuar en el poder. Incluso todavía no sabemos los planes que ellos elaboraron y que no pudieron poner en marcha para quedarse de cualquier manera en el poder. Sí sabemos cómo dos cosas impidieron que esos planes del PLD de quedarse de cualquier manera contando con esa masa inmensa de dependientes que tenía y de la actitud de todos sus principales dirigentes que sabían que necesitaban el poder para estar tranquilos, no se ha dicho, pero se sabe que ellos tenían un plan de envergadura y que dos acontecimientos evitaron que ese plan para ellos quedarse donde esas nóminas como la que denuncia ahora Roberto Álvarez de Exteriores estaban generalizadas ampliamente como una supuesta garantía para quedarse de cualquier manera en el poder. Y yo insisto en que son los dos aspectos que fueron la llamada del canciller, el hombre de Relaciones Exteriores norteamericano, de Pompeo, y al mismo tiempo la separación de Lionel del PLD. Esas dos cosas crearon una atmósfera que no se atrevieron a poner en marcha el plan que tenían de quedarse de cualquier manera, porque solo esa convicción de que ellos tenían el medio en última instancia para quedarse puede explicar cómo podían ser indiferentes para tener tanta vagabundería administrativa en marcha como esa de que 299 empleados de la Cancillería, 299 empleados estaban en nómina y no tenían ninguna función y estaban aquí. Entre eso hay gente que estaba cobrando afuera, nombrado en alguna delegación y estaba aquí. Y lo que me han dicho es, eso es solo una parte de esa carga que tienen Relaciones Exteriores. Pero cuando yo pienso en eso me pregunto, y en Obras Públicas, que habían 6 responsables de comunicación, 6 responsables de comunicación, 6 unidades dedicadas a la comunicación, que el gato no tenía madre porque el que estaba de candidato era el hombre que manejaba esa estructura y la usaba como un mecanismo puro y simple para condicionar su trabajo y favorecer su ilusión de que ellos tenían los medios materiales para quedarse. ¿Cuánto habrían en Obras Públicas nominados? Yo no sé, pero yo quiero que el nuevo ministro de Obras Públicas le diga, después de este ejemplo de Relaciones Exteriores, ¿cuánto habían allá también en Obras Públicas nominados que solo cobraban, que no tenían responsabilidad ni participaban en nada?
En salud pública, ¿cuánto habían? Que también ocurría lo mismo. Y esos son dos centros fundamentales. En el Ministerio de Interior, que juntos son las tres instituciones del aparato civil de mayor personal, ¿cuánto había entre ellos? Yo no quiero, o me cuesta decir, pero no tengo razón para callarme, que un amigo me dijera, ustedes no saben la dimensión de la gente que estaba en esas tres instituciones, pero él me dice que en esas tres instituciones había más de 30,000 personas en las tres, entre las tres, que cobraban, uno estando en nómina sin tener responsabilidades y otro en instituciones que no tenían ninguna gran responsabilidad. No importa el número, el hecho es el delito de que estaba tan penetrada la corrupción que tú podías tener en nómina a gente que no tenía responsabilidad. Por ejemplo, para que uno valore las consecuencias, el ministro de Exteriores dice que esa cancelación le ahorró 18.4 millones mensuales. 18.4 millones mensuales, que son equivalentes a 220 millones para esa masa que en relaciones exteriores simplemente cobraba. Cuando uno ve eso, te dice, pero aquí había seguro 2.000 millones de pesos lo menos entre esa distribución bandidesca que era común. Por eso yo creo que estamos obligados a hacer un esclarecimiento, a que de cada ministerio se produzca una evaluación, de que sepamos qué era lo que ocurría, que no dejemos esto en el aire. Esa información de Roberto Álvarez es un indicador de que estamos obligados a fondo para saber qué pasaba también en la agricultura, qué pasaba en industria y comercio, qué pasaba en educación, qué pasaba en el trabajo, y si esa actividad también estaba o no inserta en las Fuerzas Armadas y la policía. Porque el hecho de que en una sola institución tú estés hablando con una parte de la información de 220 millones, quiere decir, y en una de las pequeñas, pues tanto de las grandes, quiere decir que estimar que más de 2.000 millones de pesos al año se dilapidaban en esa distribución indirecta, no es una aventura, estamos seguros por debajo, pero es un número. Lo que yo quiero significar es que no es posible arreglar este país sin conocer cuál es el conjunto de deformaciones que tenemos que asumir. Abinader está muy bien yendo donde las fuerzas políticas, donde el PLD, con los partidos que le apoyaron o que le hicieron oposición, para tratar de conseguir un cierto nivel de consenso para abordar algunos temas. Pero el tema de clarificar cuál es el grado de la corrupción es una demanda que podía servir para poner a prueba incluso la disposición de las fuerzas políticas. Porque ir a hablar con todos los cabilleros del pasado acerca de qué hacer ahora con la educación, con qué hacer con cualquier área del programa y con la urgencia de la salud, es simplemente un elemento para atenuar sus propias tensiones y su miedo frente al hecho de rendir cuenta. Pero aunque sigamos en esa política de Abinader de crear una atmósfera de cooperación, porque la crisis es de una dimensión para uno saber que el antagonismo multiplicado de la política sería un obstáculo para enfrentar un problema de una gravedad que nadie puede ignorarla. Necesitamos una política de concertación para enfrentar algunos de los elementos de la crisis que vivimos y de la herencia que nos deja el gobierno anterior. Y ese problema hay que armonizarlo junto esa voluntad de la cooperación y la definición, la identidad en líneas políticas con informaciones de este tipo. Si eso pasó en relaciones exteriores, yo insisto, yo quiero saber cuánta gente también, 299 aquí, una parte en relaciones exteriores, pero son 220 millones de pesos al año. Y yo digo, ¿y en los otros ministerios más poblados qué pasó? Sobre todo en ese escándalo de obra pública, de tener esa unidad múltiple de centros de comunicación nada más.
Yo estuve hoy de visita saludando al ministro de Obras Públicas, porque somos compañeros y yo sé que él está enfrentado a una situación muy difícil. Y cuando fui me encontré con mucha gente también en la antesala esperando verlo. Por eso dije que yo solo quería saludarlo. Y plantearon un problema general, que es el problema del partido, de que el PLD no pueda diluirse solo en la cuestión burocrática y olvidarse de la plataforma de la organización que nos llevó al poder. Yo le he comentado aquí, pero es un aspecto. Yo fui a eso, pero me extrañé de ver la cantidad de gente y las informaciones que obtuve que va a obra pública. Entonces, obra pública necesita que nos dé un informe con relación a lo que hace Relaciones Exteriores. ¿Qué pasó allá? ¿Era un problema general o era solo de Relaciones Exteriores? Yo me imagino la sorpresa que vamos a tener aquí si le pedimos a todos los ministerios que eso que hizo Roberto Álvarez lo hagan ellos. Saber cuánta gente estaba nominada para cobrar sin responsabilidades. Y eso es solo un aspecto de las otras formas de la corrupción, del reparto y de la transferencia de recursos, que eran normas. Estamos hablando de una gestión que nunca le preocupó el porvenir para sus responsabilidades, que nunca tuvo preocupación con los riesgos que era estar asociado a acciones de ese tipo, porque siempre dieron por seguro que no importara lo que pasara, ellos iban a quedar ahí. No se quedaron. Una situación internacional e interna se lo impidió. Y ahora yo creo que nosotros, propiciando la unidad de que necesitamos un acuerdo sobre los problemas fundamentales donde no podemos excluir a nadie, donde el presidente tiene que hablar con la dirección del PLD y con ellos, pero no podemos, para facilitar el entendimiento, callarnos de esta vergüenza. Hay que manejarse en el sentido de propiciar el entendimiento sin obstruir el esclarecimiento de qué es lo que nos dejaron de herencia. Si esa experiencia de relaciones exteriores se pone en marcha, si le pedimos a todos los ministros, y yo voy a insistir aquí, en que cada ministro le diga al país si encontró o no la repetición de esta experiencia, de una carga económica de gente que no aparecía registrado. Y no tengo duda que nos vamos a sorprender. Y yo espero que los nuevos ministros de este gobierno, los ministros, no se nieguen a hacer este informe. Yo espero que los nuevos ministros sepan que es verdad que necesitamos una atmósfera de entendimiento, pero no puede ser entendernos para tapar la funesta herencia. Sí, necesitamos la cooperación para establecer la política, pero no podemos ser indiferentes a que hay que esclarecer la herencia real del nivel de la corrupción. Es un problema antagónico. Luchar por entendernos con las fuerzas políticas, muchas de las cuales están comprometidas en una práctica que tenemos nosotros también que esclarecer, independientemente del riesgo de que eso desencadene en comprensiones, confrontaciones. Hay que trabajar para seguir justificando y defendiendo la unidad de criterio, pero también para saber que tenemos que esclarecer la herencia en función de cómo se manejaron los recursos del Estado. Después de Relaciones Exteriores, no hay duda que hay que convertir en un rito general para que este gobierno no lo atenúe ni escapemos de ello, que cada ministerio escriba, nos diga cómo efectivamente se dilapidaban los cuartos en su mecanismo, tanto en gente inscrita que lo recibía sin trabajo, como en las operaciones que en cada ministerio traducía esa visión del oportunismo administrativo, donde cada jefe creía que tenía licencia para hacer de todo a su favor. Gracias, gente.